Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenos días, hermanos, que Dios nos bendiga nuevamente. Vamos a continuar con la clase del arrepentimiento. En esta última lección, hermanos, queremos ver el objetivo, hacia dónde nos lleva lo que es el arrepentimiento. Estamos viendo el motivo que los llevó al arrepentimiento a los 3,000 en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Ellos se compungieron de corazón, pero hay un motivo. Y finalmente, hermanos, todo termina en aceptación. A eso queremos llegar, el sentimiento de aceptación. ¿Se acuerda que hablábamos de José, un tipo, y Jesús, un antitipo? José fue despreciado, fue vendido, fue entregado y fue exaltado. Jesús igual, fue despreciado, fue vendido, fue entregado y fue exaltado. O sea, son los mismos los dos, nada más que hablamos que la historia de Jesús nos conmueve aún más. Al final, los hermanos de José terminaron aceptando a José. Igual en Hechos capítulo 2, la palabra del Señor dice que los judíos despreciaron a Jesús, pero en Hechos capítulo 2, un grupo de ellos terminaron aceptándolo a él. Ese es el objetivo de esta clase, llegar a ese punto de ser compungido de corazón para tener el sentimiento de aceptación. Al contrario, no vamos a aceptar a Jesús si no somos compungidos de corazón. Es una herramienta la que estamos viendo para que usted pueda ayudar a otras personas. Recuerde que estamos en estas clases sobre el evangelismo personal. La idea es que cada uno de nosotros tengamos más información para poder ayudar a las personas. Usted debe de equiparse para el evangelismo siendo un instrumento a las personas para ayudarles a que ellas tengan un arrepentimiento verdadero. Tal vez usted diga, hermano, pero ¿cómo yo le puedo ayudar a esa persona para que se arrepienta? Haciéndole sentir, hermanos, que hay un motivo para arrepentirse. Muchos vienen al Señor hoy en día y vienen por distintos motivos. Unos vienen porque han salido de un accidente que casi murieron. Otros vienen por emociones, porque Dios les ha bendecido tal vez económicamente y se sienten agradecidos con Dios. Y hay miles de motivos por los cuales muchas personas vienen al Señor. ¿Será el motivo que Dios quiere por el cual nosotros seamos compungidos de corazón? Quiero que veamos a través de la Escritura lo que pasó con los 3,000 en Hechos capítulo 2. Son pocos, hermanos, los que son compungidos de corazón. La historia de Cristo es el motivo que nos lleva al arrepentimiento. Hay cantos, hermanos, que nos impulsan a conocer más de la historia. Hay un artista que se llama Roberto Orellana, creo que usted lo ha oído. Una de sus canciones es La historia de Cristo. Y cuando él empieza este canto, él dice, cuando leo la historia de Cristo, obviamente él la lee en la Biblia, usted la lee en la Biblia. Dice, cuando leo la historia de Cristo me pongo a pensar, y se pone a pensar en muchas cosas. Si usted lee, se da cuenta de esa letra, trae un gran mensaje. Y nosotros cuando leemos la historia de Cristo, ¿en qué nos ponemos a pensar? Nos preguntamos, ¿nos conmueve, hermanos, la historia de Cristo? ¿O aún no? Ve algo muy interesante, el coro remanente canta un canto que dice, grato es decir la historia. Grato es decir la historia, hermanos. Hay cantos como por ejemplo otro que dice, hablando más de Cristo. Y hay infinidad de cantos que nos invitan a contar más de la historia de Cristo. ¿Cómo contamos la historia del Señor? Aunque podríamos decir, hermanos, no, hermano, es el Espíritu Santo que va a hablar. Obviamente es el Espíritu Santo que va a hablar. Pero usted es el instrumento para que el Espíritu Santo hable a través de usted. O sea, significa que debemos de esforzarnos para tratar de contar bien la historia del Señor. Pedro lo fue en Hechos capítulo 2 al contar la historia del Señor Jesucristo, donde muchas personas se compungieron de corazón. 50 días después, miles de personas reunidas escuchaban lo que había acontecido en la cruz. Pedro contó esa historia. En Hechos capítulo 2, verso 5 dice, había multitudes, había mucha gente de todos lugares, de todos países, escuchando lo que Pedro estaba hablando. ¿Y sabe de qué estaba hablando Pedro? La historia de Jesús en la cruz. Eso es lo que está hablando él. Y finalmente muchos se compungieron. Muchos fueron testigos de esta historia
se ha contado miles de veces, hermanos, ha impactado a miles de personas y se sigue hablando hoy y sigue impactando en muchos corazones. La historia es la misma. Quiero traer a nuestra mente aquel refrán: siempre seremos los malos en una historia mal contada. Significa, hermanos, que tenemos que esforzarnos, tenemos que preocuparnos. ¿Para qué? Para ayudar a aquellas personas que necesitan conocer más de Cristo. En Lucas capítulo 1, quiero que me acompañe a Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas capítulo 1, versículo 1 dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice Lucas, muchos han tratado de poner en orden las cosas de la historia. Muchos contaron la historia. Hoy en día muchos cuentan la historia. La historia es la misma, pero me llama la atención lo que dice el verso 2. Tal y como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, la historia es la misma. Verso 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ve algo interesante, dice Lucas, yo me he interesado, he indagado en las Escrituras para enriquecer la historia que se está contando día a día. Eso es lo que dice Lucas. ¿Se acuerda aquellos hombres cuando vieron la estrella que Jesús nacía? Y esos hombres, dice que ellos habían indagado sobre la estrella. O sea, hay un origen de las cosas. Y dice Lucas, hay un origen de las cosas. Y la historia tiene un principio y tiene un final. Pero dice Lucas, yo me he esmerado, me he preocupado y con diligencia he investigado cómo son las cosas para contar la historia. La pregunta es, ¿cuánto hemos investigado nosotros? ¿Cuánto nos hemos interesado por ir a la Escritura, averiguar la historia de Cristo y contarla para que esa historia tenga impacto en la vida de los demás? ¿Cuánto impacto, hermano, tiene la historia de Cristo en su vida? Usted sabe. Ahora, así como ha impactado en nosotros, debemos de anhelar que impacte en la vida de los demás. Pero si la historia de Cristo no ha impactado en nuestra vida, imagínese qué puede impactar en las demás personas. Significa que debe de tener impacto primero en su vida. Entonces, ¿cuánto ha impactado la historia de Cristo en su vida? Quiero que veamos el motivo por el cual fueron compungidos los 3,000, Hechos 2:41. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vea bien, así un resumen, solo estamos viendo un resumen de esto. Del Antiguo Testamento, leemos en Isaías 9:6 que dice, un niño nos es nacido. Ahí está la historia, y la historia usted puede ir más atrás todavía. Un niño nos es nacido y dice Isaías, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así lo describe Isaías. El niño que era nacido, que iba a nacer, era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así como se ha anunciado, era para que fuese recibido por miles de personas. Así como está el anuncio, es para que cuando llegara el momento, miles de personas estuvieran esperando ese día. Y muchos indagaban en la Escritura y sabían que iba a llegar el momento y quizás estaban prestos a ese momento, pero no fueron lo suficiente para indagar, para ver exactamente en qué momento sucederían estas cosas. Qué maravilloso hubiera sido que miles de personas hubiesen estado esperando este evento, sin embargo, no fue así. Lucas capítulo 2, verso 8 lo describe. Habían pastores. ¿Sabe cuántos pastores habían? Un grupo de pastores que cuidaban los rebaños. Solamente ellos fueron testigos de este evento. Solamente ellos vieron la estrella, solamente ellos siguieron la estrella y solamente ellos llegaron donde estaba la estrella. Ellos recibieron a ese niño. Imagínense qué lamentable, hermanos. Había sido el anuncio antes, miles habían leído, pero cuando llegó el momento, pocos fueron los que experimentaron o vieron este acontecimiento. Después de que el nacimiento fue confirmado, obviamente, la noticia se regó. Cuando surge algo, hermanos,
ha oído una frase que dice, pasa la voz rápido. Es una cadena y la información se riega entre todas las personas. Imagínense que estos hombres dieron la noticia, ya nació el Cristo, ya nació el Mesías. ¿Para qué era esta noticia? Para que todas las personas que oían que había nacido el Mesías vinieran y le honraran. No fue así. O sea, la noticia llegó. ¿Y qué pasó? Cuando llegó la noticia, los principales dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a averiguar dónde está el niño. Y ordenaron una matanza de todos los niños de 2 años hacia abajo para matar al niño. Vea qué recibimiento le hicieron al Cristo, al Mesías. O sea, la gente, en vez de honrarle, lo persiguió desde muy pequeño. El niño fue perseguido. Dios estaba allí y le dijo a su madre, ve largo a Egipto para cuidar el niño. La matanza se llevó a cabo, hermanos. Miles de madres, muchos padres, muchos hermanitos lloraron a sus niños, a sus hijos pequeños, porque murieron, no era una broma, murieron cantidad de niños inocentes. Y en esa revuelta, para muchos, iba el Mesías. El Mesías dejó de existir. Por esa razón en las Escrituras no tenemos mucha información de la infancia del Mesías. Quizás en la mente de muchas personas dijeron, se terminó. El Mesías se terminó. Aquel que decían que era el Cristo ya no existe, se murió. Allá con el tiempo, hermanos, en Lucas nos menciona la palabra del Señor que el niño, nótese bien, el niño fue encontrado en el templo a los 12 años. ¿Cuánto tiempo pasó, hermanos? 12 años. 12 años para que algunos pocos hombres, vieran al niño, su inteligencia, su manera de hablar y quizás la idea, me parece algo interesante este niño. Qué sabiduría la que tiene, de dónde la habrá sacado. Y los principales que estaban ahí, que eran doctores de la ley, se admiraban y decían, wow, este niño, ¿de dónde salió? Será el Cristo, pero si el Cristo supuestamente en la revuelta de la matanza de los niños se había ido. Entonces el niño no era conocido por las personas. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, verso 9, la luz que venía a los hombres, la luz era Cristo. La luz que venía a los hombres prácticamente se apagaba. ¿Por qué razón? Porque el hombre no le recibió. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ahí está. Entonces la luz que venía se terminaba. Y así, hermanos, empezaba la historia de Jesús. 12 años después, la luz permanecía en medio de los hombres, pero los hombres no lo recibieron en el corazón de ellos. Así, de esa manera, más tiempo después, imagínense, casi a los 30 años, Juan el Bautista empieza a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A los 30 años, hermanos, empieza a darse a conocer a aquel hombre del cual venía la salvación. Sin embargo, cuando esto aconteció, dice la palabra del Señor de que él empezó a cambiar de oficio. Pero hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Allí en Lucas capítulo 2, versículo 42 al 46, dice así. Lucas 2, 42 y 46. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, lo que le contaba anteriormente. Verso 46, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntándoles. Versículo 51, y descendió con ellos, luego tomaron al niño, un niño de 12 años, hermanos, es un niño que está bajo dominio de sus padres. Y dice el verso 51, y descendió con ellos, el niño obediente descendió con ellos, con María y José, y ¿sabe qué pasó? Y volvió a Nazaret, a su casa, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. El niño estaba sujeto a ellos, un niño de obediencia, sujeto a sus padres. Pero sin embargo, en todo este ambiente, María guardaba algo en su corazón. ¿Sabe qué guardaba María? Aquello que el ángel le había dicho. Él es el Salvador. Él es el Cristo. María guardaba eso en su corazón. Y María miraba que el tiempo pasaba. Pasaron 12 años, llegaron a los 30 años.
Y María guardaba en su corazón eso. Y María quizás decía, ¿cuándo será el cumplimiento de lo que yo sé? Porque María sí sabía, hermanos. Ella sabía perfectamente porque Dios le había hablado quién era el niño. Miles de personas sabían que venía el Cristo, pero lo ignoraron, no supieron que Él era en realidad. Pero María sí guardaba en su corazón esas cosas. Llegaron los 30 años y empezó aquel niño ya grande a hacer su primer milagro. En Juan capítulo 2, versículo 11, dice que en las bodas de Caná, usted ya conoce la historia, y ahí dice que los discípulos entonces creyeron en Él. ¿Quiénes? Los discípulos. El grupo de discípulos hasta entonces creyeron en Él. O sea, todo el mundo no sabía quién era Él. Y Él era el Cristo. Esa es la historia que se cuenta de Él. Entonces, hermanos, después de esto, se dio a conocer al mundo o a las personas. La gente le seguía, pero no le seguía porque de verdaderamente les nacía en su corazón. Dice la palabra en San Juan capítulo 6, versículo 26. Jesús les dijo, ustedes me siguen porque yo les doy comida. Multitudes iban atrás de Él. Y Jesús les dijo, ustedes no me siguen de corazón. No lo hacen porque les nazca en su corazón, sino que ustedes lo hacen porque ven que yo multiplico la comida y alimento a miles de personas y me siguen por la comida. Eso les dijo Jesús. Sin embargo, Jesús afirmó lo siguiente, siendo el dueño de todo el universo, de todas las cosas que existían. En Lucas 9:58 Él dijo, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. En otras palabras les decía el Señor a ellos, si me van a seguir, háganlo de corazón. ¿Sabe qué pasa hoy en día, hermanos? Miles de personas vienen al Señor, supuestamente arrepentidos, con aquel interés que cuando yo llegue al Señor, me va a bendecir y me va a dar lo que yo quiero. Tal vez él anhela algo en su vida. Él desea algo que nunca ha tenido y tal vez esa persona dice, cuando yo llegue al Señor, como Dios es un Dios de bendición, Él me va a bendecir. Y esa es la mentalidad. ¿Se ha compungido de corazón cuando vino a Cristo? Quizás vino por pura emoción. Y el Señor le dice, claro, no venga a mí pensando que yo le voy a enriquecer. No venga a mí pensando que conmigo va a tener las cosas materiales. El Señor dice, yo no tengo nada. Si usted quiere seguirme, hágalo de corazón. Estamos tratando de ver qué es un corazón compungido. Cómo nosotros llegamos al Señor verdaderamente, sin ningún interés económico o físico, como le queramos llamar. Por lo tanto, hermanos, el camino para el Señor avanzaba. El camino que tenía por delante no era fácil, era bastante complicado. En ese camino ya había sido despreciado. Desde la niñez ya había sido perseguido por su pueblo y ahora lo era por sus hermanos. Juan 7:5 dice, ni sus hermanos creían en Él. Imagínense viviendo en una casa, rodeado de su padre, su madre y sus hermanos y hermanas, y María guardaba algo en su corazón y decía, este muchacho es alguien especial, este es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y los hermanos que estaban por allí lo miraban y no creían en Él. Ni los hermanos creían en Él. O sea, ¿cómo se sentía Jesús? El desprecio hacia Él, no solamente del pueblo, sino también de sus hermanos. No sabemos José, pero sin embargo María sí guardaba algo en su corazón. En ese camino hubo desprecio. Más adelante, dice en el capítulo 6 de Juan 6:66, dice que muchos de sus discípulos ya no le seguían. ¿Se acuerda cuando dijeron unos, dura es tu palabra, difícil de seguirla, no podemos? Y desde entonces muchos de sus discípulos, cuando hablamos muchos de sus discípulos, son todos aquellos seguidores que le habían seguido, que tal vez dentro de las miles de personas que le seguían, porque eran miles, dijo Jesús, algunos vienen por comida, otros vienen por curiosidad, pero dentro de esos muchos quizás habían unos pocos que quizás sí lo hacían de corazón, y esos pocos que lo hacían de corazón al final dicen, nos vamos mejor. Desde entonces muchos le dieron la espalda al Señor, traicionaron al Señor. Por lo tanto, más adelante la historia cuenta que usted ya lo sabe, fue traicionado por uno de sus discípulos que usted ya le conoce, que se llamaba Judas, y con un beso le entregó. Uno de los suyos, de los más cercanos, le despreció, le vendió para que lo crucificaran. Después de eso fue negado por uno de sus discípulos más cercanos, como era el apóstol Pedro.
y dijo Pedro, yo no conozco a ese hombre. Y todo esto está aconteciendo. El pueblo, sus hermanos carnales, sus discípulos, los hombres más cercanos a él, lo están despreciando. ¿Y sabe qué hay en el corazón de María? María aún guardaba algo en su corazón. María decía, hay algo allí. Ese hombre no es el que ustedes piensan. Ustedes lo desprecian porque no saben quién es. Pero si ustedes supieran quién es, en realidad no lo despreciaran. Yo no me imagino qué pensaba María. No me imagino qué había en su mente. Pero ella, me imagino que todos los días, toda la noche pensaba en lo que ella ya sabía. Porque ella sabía algo que nadie se lo podía imaginar. Por lo tanto, ella guardaba algo en su corazón, despreciado y negado por las autoridades. ¿Se acuerda cuando fue entregado por Judas? Fue arrestado con palos y fue llevado ante los principales. Vamos a hablar de los gobernantes. En aquel entonces, las autoridades superiores, fue llevado allí. ¿Cómo iba Jesús cuando llegó allí? ¿Se ha dado cuenta cómo iba? Maltratado. Iba maltratado. Entonces el rey lo miró y dijo, ¿y tú por qué vienes acá? La gente como siempre, él se proclama rey y no lo es. Entonces vino el rey y dijo, ¿tú eres rey? No mereces estar así. Te vamos a poner una vestimenta de rey. Y le puso un traje fino que sí era de rey. Se lo puso. Y luego un rey dijo, tiene una corona y le vamos a poner una corona también. ¿Y sabe qué era esto, hermano? Era burla, era desprecio hacia el Cristo. Eso era lo que estaba pasando. O sea, no solamente era despreciado por su pueblo, por sus hermanos, por sus discípulos, también las autoridades. El Señor no tenía nadie a su favor, solamente que María guardaba algo en su corazón. Eso era lo que existía nada más. Sin embargo, fue bofeteado por todos los principales, le amarraron sus ojos, se los vendaron, le daban de bofetadas, le escupían el rostro y le preguntaban, adivina quién te pegó. Si en verdad tú eres alguien importante, adivina quién te pegó. ¿Se imagina María guardando algo en su corazón? Y María decía, pues si Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, ¿cuándo será el cumplimiento? Quizás una mujer confusa, confundida, pero sin embargo siempre guardaba en su corazón que algo había allí. Sin embargo, la vida continuaba para el Señor Jesús. Todo se desarrollaba de la siguiente manera. Después, hermanos, la gente le despreció tanto en su humillación, se convirtió en la burla del todo el pueblo. La gente descargó todo el odio sobre él que le llevaron hasta la cruz. Tanto odio, tanto desprecio, siendo la exhibición de todos. No para bien, sino para mofarse de él. Los suyos le abandonaron, sin duda alguna. Hasta este momento, su madre aún guardaba algo en su corazón. En su último momento lo despojaron de lo poco que él tenía. ¿Sabe qué era lo que él tenía? Un vestido fino, que el rey se lo había dado en son de burla, porque para el rey, como dice el dicho hoy, es como quitarle un pelo a un gato. Entonces, no era nada, solo era una burla para el Mesías. Y en aquel momento lo único que él tenía se lo quitaron y lo hicieron pasar vergüenza en la cruz. Así. Entonces, ¿ya se imagina usted tan complicada la vida del Señor? Haciéndole pasar vergüenza, le clavaron en una cruz como el más despreciable de la humanidad. Todo esto no era suficiente. Todo esto no era suficiente. Hubo escarnio en la cruz. ¿Qué necesidad había, hermanos? Estar fastidiando, estar molestando a un hombre que se está muriendo, que no puede hacer nada según el pueblo. Sin embargo, le seguían fastidiando y aún su madre, hermanos, guardaba algo en su corazón. Por lo tanto, hermanos, observaba ella, María, de largo, con algunos de sus discípulos. Jesús se sintió tan abandonado por todos que no tenía nadie, tanto que exclamó a su padre lo siguiente: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me tienes así?, dijo el Señor. O sea, esto, hermanos, es la historia real del Señor, que usted la lee
y que ha impactado en miles de personas y sigue impactando en la vida de muchos. Todos le abandonaron, tanto que llegó a decir: Señor, Dios, Padre, ¿por qué tú me abandonas también? O sea, el Señor podría esperar el respaldo de su Padre, porque ya lo había perdido todo, el respaldo del ser humano, aún de los más allegados a Él. Pero, sin embargo, María guardaba algo en su corazón. La gente, sin tener ningún remordimiento, fijaba la vista en la posibilidad de que algo podía suceder. Miraban a aquel hombre colgado en la cruz y ¿sabe qué decía la gente? No había remordimiento, solamente decía cuando el Señor gritaba y se lamentaba, ellos decían: veamos a ver si viene Elías a salvarlo. Veamos a ver si hay alguien que viene a levantarle de allí. Y todos fijaban la vista a ver si algo sucedía. ¿Sabe qué sucedió? En su último momento el Señor, ante tanto odio, miró a su madre y le dijo: pierdes un hijo, ahí tienes uno. El discípulo amado, y le dijo: he ahí tu hijo, porque tu hijo se va. Moría, hermanos, moría, y en ese momento el corazón de aquella madre se rompía en 1000 pedazos. Sin embargo, ella guardaba algo en su corazón. Ella sabía algo que nadie sabía, pero ella sí lo sabía. Y ante el odio que le tenía toda la humanidad, él respondió a su padre, le dijo: Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas fueron las palabras finales del Señor. Por lo tanto, hermanos, el odio de la gente era tan tremendo que continuaba, aún con esto continuaba, hermanos, el odio que le tenían al Señor, y decidieron acercarse a la cruz para quebrar sus huesos, para que sintiera más dolor de lo que estaba sintiendo en la cruz. No le quebraron los huesos porque se dieron cuenta que él ya había muerto y no iba a sentir dolor. Ya era de más quebrarle los huesos. Y no lo hicieron. O sea, significa, hermanos, que el odio que la gente le tuvo al Señor era tan inmenso. Un hombre justo, un hombre inocente, sin hacer nada de maldad, pagaba tanta maldad que fuimos nosotros los que deberíamos de ser castigados, como dicen las Escrituras. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó todo nuestro pecado, y por su llaga nosotros fuimos curados. O sea, nosotros éramos los que quizás tendríamos que ser castigados, pero no fue así. Ese fue el odio de la gente, hermanos. El odio de la gente continuaba de esa manera. No le quedaron las piernas porque él ya estaba muerto. 50 días después de este acontecimiento, aquí quiero que lleguemos a Hechos capítulo 2, 50 días de este acontecimiento, Pedro contaba este acontecimiento. Sin duda alguna, muchos de los que habían presenciado estaban presentes en ese momento. Muchos de los que habían visto esta situación estaban en ese momento en el mensaje de Pedro, cuando Pedro contaba esta misma historia, la misma historia. Lo que dijo Lucas, muchos han tratado de ordenar la historia y contarla. Yo le invito, hermano, a que usted ordene la historia. La historia ya está ahí, no es que va a inventar. O sea, la historia ya está. Solo es la manera en cómo la va a contar. ¿Por qué razón? Porque esta historia tiene que impactar en la vida de las personas. Tiene que impactar. Y si no impacta, hermanos, por eso les decía, ¿cuánto ha impactado en nuestras vidas? Se ha impactado tanto en nuestras vidas, nosotros nos vamos a anhelar que también impacte en la vida de los demás. Todos queremos, hermanos, que este local esté lleno. Todos queremos que vengan miles de personas. Pero ¿nosotros qué hacemos? ¿Contamos la historia de Cristo para que impacten las personas y vengan arrepentidos, compungidos de corazón por un motivo verdadero? Lo que dijo Pablo allá en Corintios, 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para vida, mientras que la tristeza del mundo es para muerte. Entonces, aquellos que se mantienen acá, aquellos que se han arrepentido y vienen acá y están acá, es porque se han compungido de corazón. Y es porque la historia de Cristo ha impactado tanto en sus vidas, que realmente aprecian
lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos de entender a través de las Escrituras. Por lo tanto, Pedro predicaba, hermanos, Hechos capítulo 2:36. No estoy leyendo los textos, pero usted los puede leer. Dice que Pedro les dijo: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, todos los que están aquí, a ese Jesucristo, o a ese Cristo, o a ese Jesús, que vosotros le matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dijo Pedro algo muy interesante que debe de calar en el corazón de cada persona. Ustedes, así dijo Pedro, vosotros, ustedes le mataron. ¿Cuántos estaban allí, hermanos, de los que habían presenciado? Solo habían pasado 50 días. 50 días habían pasado de este evento. Sin duda alguna, muchas personas estaban allí y vieron el evento. Y Pedro les dijo: ustedes lo mataron. Y en base a esto, ¿sabe qué hicieron ellos? 37, al oír esto, ¿qué habían escuchado ellos? La historia de Cristo. Es lo que les mencionaba al principio, la canción de aquel artista: cuando leo la historia de Cristo, me pongo a pensar. Ellos se pusieron a pensar en lo que habían hecho. ¿Sabe que hemos dicho que la palabra compungido es sentir culpa o vergüenza por algo malo que se hizo? Y eso fue lo que pasó con ellos. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les explicó. A continuación viene lo siguiente. Ahora, 3,000 personas habían cambiado de actitud, 3,000 personas habían cambiado de mentalidad, de dirección, se arrepintieron y nos preguntamos: ¿será que basta con llegar hasta aquí, hermanos? Al arrepentimiento. Arrepentimiento, compungido de corazón, entender la historia de Cristo, no sentir lástima por Cristo, porque la canción que le mencioné al principio termina así: yo no veo a un Cristo, yo no veo a un Cristo de rostro triste o de amargura o de dolor, yo veo un Cristo que es vencedor. Eso es lo que vemos al final, un Cristo que venció. Nosotros no tenemos que estar tristes, tenemos que estar agradecidos por lo que Él hizo. Sí nos debe de entristecer la acción que Él hizo, y eso nos debe de compungir a tener un arrepentimiento, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad y un cambio de dirección. Conclusión, vamos a llegar al final porque ya el tiempo se nos agotó. Decíamos, basta con llegar al arrepentimiento, basta con entender lo que Cristo hizo en la cruz. Hechos capítulo 3, verso 19. Arrepentidos y convertidos. No basta, hermanos, con llegar al arrepentimiento. Y dice el texto: arrepentidos y convertidos. No es como nosotros pensamos, borrón y cuenta nueva. Eso es lo que pensamos, hermanos. Llegamos a las aguas, nos bautizamos y decimos borrón y cuenta nueva. No es eso lo que pensamos. Cuando una persona se arrepiente y se convierte al Señor, es porque ha nacido de nuevo. Y es una nueva criatura. Tiene un cambio de dirección y se vuelve al Señor y le busca continuamente como su único refugio. La persona que ha entendido esto sigue esta pausa. Por lo tanto, la persona que ha tenido un arrepentimiento, que se ha compungido de corazón, se convierte al Señor, porque ha nacido de nuevo una nueva criatura con nueva mentalidad, con nueva dirección y con nueva actitud. Y tiene un cambio en el cual le busca al Señor continuamente porque sabe que Él es el único refugio. Y sabe que, hermanos, nosotros cantamos el canto: Jesús es mi refugio. Y quizás nos tomamos en serio solo la parte que dice en toda tempestad. ¿Solo en la tempestad? ¿Solo en momentos difíciles? No, Jesús es refugio en todo momento. Allí debemos de estar, porque la tempestad va a venir y no sabemos cuándo va a venir. Entonces debes de estar refugiado en Cristo. Y hoy en día miles de personas vienen al Señor por emoción, dicen que se arrepienten, tal vez se compungieron, pero sin embargo, Jesús no es el refugio. El refugio está afuera. Por un tiempo el refugio está acá, pero luego el refugio se busca afuera. ¿Por qué razón?
porque no cambiaron, no se arrepintieron, no se compungieron de corazón. La historia de Cristo no impactó en sus vidas. Y eso es lo que Cristo quiere a través de las Escrituras, que la historia de Él impacte en nuestras vidas. El evento de Jesús, que fue el motivo de arrepentimiento a los 3,000, fue acompañado de varios milagros en la cruz. Cuando nosotros leemos Mateo 27:51, dice, y le voy a mencionar algo acá, así rápido, el templo tenía una cortina grande o un velo, el cual dividía dos secciones, que era el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo solamente entraban los sacerdotes, porque eran personas consagradas a Dios, pero en el lugar santísimo tenían acceso los sacerdotes una vez al año y tenían que estar completamente limpios, puros, intactos, sin pecado, porque si entraba ahí se moría. O sea, era bien complicado. Entrar a ese lugar era tener acceso a la santidad de Dios, y no cualquiera lo tenía. Y cuando Jesús estaba en la cruz, la gente observaba la cruz y esperaba que algo aconteciera, y sí aconteció algo. ¿Sabe qué aconteció? A las 12 del mediodía se vino una oscurana, se vino un viento recio. 3 horas duró aquello, como un huracán, como algo horrible que no se esperaba. Y en ese lapso de tiempo, el velo del templo se rasgó en dos. Significa, hermanos, que un camino se abría para que tuviéramos acceso al lugar santo, que es Cristo Jesús. Él es la santidad. Y ahora, cuando eso pasó en la cruz, el camino fue libre para que usted y yo tuviésemos un cambio de mentalidad, de actitud y de dirección, y vayamos a Jesús. Eso es lo que Él quiere. ¿Qué más pasó ahí? Dice que las piedras o las rocas se rompieron. Cuando habla de piedras o habla de rocas que se rompieron, las tumbas de aquel entonces eran selladas con rocas. Y en ese momento las rocas se partían y muchos de los santos que habían muerto, se levantaron. ¿Y sabe qué hicieron estos difuntos que ahora vivían? Se dirigieron a Jerusalén y muchos les vieron en Jerusalén. Mi pregunta es, ¿qué había en Jerusalén? ¿Sabe usted qué había en Jerusalén? Estaba el templo, estaba el lugar donde se adoraba a Dios. ¿Se acuerda la plática de aquella mujer samaritana con Jesús? ¿Por qué en el templo? ¿Por qué en Jerusalén? Entonces, ¿sabe qué significa esto? Usted y yo, hermanos, dice la Escritura, estábamos muertos en delitos y pecados. Y un día el Señor nos levantó de la muerte, nos hizo andar con vida. ¿Para qué? Para que nosotros nos dirijamos al lugar adecuado, al lugar correcto, al lugar donde está la presencia del Señor. Eso es lo que Él quiere, eso significa todo esto. Entonces, hermanos, Colosenses capítulo 3, verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuántos hemos resucitado con Cristo? Aquellos que hemos sido compungidos de corazón, que en verdad la historia de Cristo ha impactado nuestras vidas, y en base a ese impacto nosotros le seguimos fiel al Señor y continuamos buscando las cosas de arriba. El que no las busca, ¿qué impacto tuvo Cristo en su vida? Pregúntese usted y respondámonos a nosotros mismos. Por lo tanto, hermanos, estos tuvieron un motivo para arrepentirse. Todos los que están ahí tuvieron el motivo de arrepentirse en Hechos capítulo 2. Dice la palabra del Señor en Lucas 23:47, que cuando este acontecimiento sucedió, uno de los encargados de la guardia de Jesús o de aquel entonces dijo estas palabras: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Eso dijo. También lo dice Mateo 27:54. Muchos de los que estaban allí vieron este evento y cuando vieron lo que había sucedido dijeron: este era el Hijo de Dios. Aquello que María guardaba en su corazón se daba a la luz. Ya no solo era María. Ahora miles de personas se dieron cuenta de aquello que guardaba María en su corazón. Qué felicidad la de María al ver de que en realidad era el Hijo de Dios. Cuando este hombre se levantó de la tumba, él dijo: al tercer día yo me voy a levantar.
María era una esperanza que tenía en su corazón, porque ella sabía la realidad. Llegó el momento y esa historia impactó en muchas personas. Hermanos, concluyo acá la clase de lo que es el arrepentimiento. El objetivo de la clase es el siguiente: que usted tenga una herramienta más para el evangelismo personal, que sepa contar una historia. No se quede con esta historia, usted indague más, como dijo Lucas. Yo he investigado, he indagado para tratar de ordenar la historia de Cristo. Contemos la historia de Cristo de la mejor manera para que impacte en la vida de las personas, así como ha impactado en nuestras vidas. Si la historia de Cristo no ha impactado en su vida, ¿qué impacto puede tener en las demás personas? Preguntémonos. Debemos de entender esto. Por lo tanto, hermanos, al final, lo que pasó con los 3,000, allá en Hechos capítulo 2, fue lo siguiente. El sentimiento hay un sentimiento ahí. Un sentimiento que estaba lejos de ellos. Pablo lo dijo: estáis lejos de la presencia de Dios, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Por qué? Porque rechazaron al Hijo de Dios. Sin embargo, había un sentimiento nuevo. Y ese sentimiento era de aceptación. Aceptaron al Hijo de Dios creyendo en Él. Cuando uno tiene el sentimiento de aceptación, por eso quiero traer a la mente la historia de José. Cuando hubo el sentimiento de aceptación en los hermanos de José, ¿sabe qué pasó? José los trajo a Gosén, vivieron juntos y felices hasta que la muerte llegó. Pero hubo el sentimiento de aceptación. Cuando usted tiene un arrepentimiento verdadero y se compunge de corazón, entonces tiene el sentimiento de aceptación. Jesús en su vida. Él dijo en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Porque él ha tenido el sentimiento de aceptación. Ahora usted le pertenece a él y él le pertenece a usted. ¿Ve qué bonito es? Y si esto sucede, toda la vida demostraremos fidelidad a Dios. Por lo tanto, hermanos, Dios nos bendiga y sigamos adelante. Él va a volver. Él va a volver.